Estoy aquí con mi padre, el pastor Randy. Mi pregunta de esta semana tiene que ver con un tema muy incómodo y controvertido. Mi pregunta es la siguiente: ¿crees que el infierno es un lugar real? No importa lo que pienso. Solo importa lo que dice la Biblia. La Biblia enseña que existe un lugar literal llamado infierno, así como enseña que existe un lugar literal llamado cielo. Solo los individuos salvos irán al cielo. Los no salvos irán al infierno. Existe controversia sobre cómo será el infierno y se le han puesto muchos nombres. Jesús habló más del infierno que del cielo. Fue muy descriptivo sobre el infierno. En Mateo 5:29, Jesús dijo que sería mejor arrancarte un ojo o cortarte la mano que ir al infierno. Jesús enseña que el hombre puede ser llevado a la tentación, pero solo los pecadores corren el riesgo de ir a un lugar llamado infierno. ¿Es posible que el infierno sea solo un estado mental o una metáfora del sufrimiento en la tierra? La mayoría de las religiones en la tierra tienen un concepto del infierno. El budismo, el hinduismo, el islam, el judaísmo y el cristianismo tienen una versión del infierno. Hay un contraste en la Biblia entre la luz y las tinieblas. La luz es una metáfora de la luz celestial. A Satanás se le llama el príncipe de las tinieblas. En el libro del Apocalipsis, Satanás es arrojado a un lugar llamado lago de fuego. Veremos el juicio de los malvados y Dios mismo enjugará las lágrimas que resultarán de esto. ¿Crees que el infierno será diferente según los diferentes grados de pecado? Creo que esto es probable dado que existen diferentes tipos de sufrimiento. También sabemos que Dios es misericordioso y juzga los corazones de los hombres. Habrá recompensa eterna en el cielo. Allí no habrá sufrimiento ni lágrimas. El infierno será, por tanto, todo lo contrario. No es un lugar para divertirse como se muestra en las películas. La Biblia dice que habrá llanto y crujir de dientes. La Biblia dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Gracias por esa explicación. Por favor, comente a continuación si deseas saber cómo aceptar el regalo gratuito de la salvación. Que tengas una bendecida semana.